Dios les bendiga. Esto es Enraizados, día 13. La salvación integral, sexta parte. Respondamos a la pregunta ¿cómo sucede la salvación? Debemos comenzar declarando que la salvación es una experiencia irreversible, es decir, que Dios nos salva de una vez y para siempre, porque tiene el poder para hacerlo y la salvación no depende de nosotros, sino de su gracia. Antecedentes. Cuando dijimos ayer, como dijimos ayer, esta semana analizaremos cada una de las verdades que nos ayudarán a entender el milagro de la salvación. Ya hemos reflexionado en el acróstico, en algunas de las letras del mismo: perdición integral, esperanza universal, sustitución real, compromiso total, amor transformador. Es decir, la letra P, la letra E, la letra S, la letra C y la letra A. Hoy nos corresponde reflexionar en la siguiente letra del acróstico y la palabra discipulado persistente. Dios nos sostiene en la fe por su gracia y su poder. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es imposible negar que el cristiano tiene tentaciones y caídas. No alcanzaremos la perfección mientras estemos en la tierra, eso es un hecho. Estamos en proceso, pero el proceso no termina hasta que lleguemos a la eternidad. Eso hace que muchas personas se ofendan cuando decimos que somos salvos porque no pueden creer que un pecador esté seguro de la salvación. Y es por eso que algunos cristianos han inventado una doctrina no bíblica en donde enseñan que la salvación se puede perder. Si eso fuera cierto, tendríamos que decir que el cristiano es salvo algunos días o algunos ratos, y cuando peca deja de ser salvo, se arrepiente y de nuevo es escrito en el libro de la vida, solo para borrarlo de nuevo por otro pecado, otra caída, y luego se escribe su nombre otra vez y así sucesivamente. ¿Se imagina el rayadero que tendría que haber en el libro de la vida? Lo de borrones y otra vez lo escribes y bórralo otra vez. Ciertamente pecamos y experimentamos contrición y arrepentimiento, y esas son señales de que somos salvos. Buscamos al Señor, nos levantamos, pero su promesa de salvación siempre está ahí y su palabra se cumple. Y les leo la palabra de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en 1 de Juan 1, 8 y 9. Por si fuera poco, debemos recordar que nuestro enemigo, el diablo, es el acusador por excelencia. Esa es su tarea, y cumple al pie de la letra con aquellos que se dejan influir por sus antimañas. Es decir, sí, Él acusa y nos hace dudar de nuestra salvación. Dice la palabra del Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Satanás estaba en su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis 12:10. Es decir, esa es su onda, eso es su propósito, esa es su misión: acusarnos. Nosotros podemos rechazar sus acusaciones y estar seguros de la salvación que hemos recibido del Señor si hemos creído en Él y le hemos entregado nuestra vida. Por todo ello, podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. En primer lugar, la salvación es segura porque está basada en la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia, perdón. Y luego dice, ese es Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Ya hemos leído este pasaje antes, pero una vez más para entender que la salvación es segura porque se basa en la gracia de Dios. Nadie merece ser salvo. Es un regalo, un don de Dios. Nadie va al cielo por ser bueno. Van los que han aceptado la gracia de Dios.
Nadie puede perder la salvación por ser malo, pues no la obtuvimos siendo buenos, sino a pesar de ser malos, por gracia divina. La salvación es un regalo entonces, no un logro. No conseguimos la salvación, nos la regalaron por gracia. Así que, ¿por qué habríamos de perder algo que no conseguimos con nuestras fuerzas, sino que la fuerza de Dios nos la dio? En segundo lugar, la salvación es segura, porque se basa en el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Si ya nos dio a su Hijo, ¿qué nos podría negar? Nos amó aún siendo pecadores, ¿cuánto más nos amará ahora como sus hijos? Su amor no depende de nuestras obras. El Señor nos ama de tal modo y tal como somos. Perdón, el Señor nos ama tal como somos. Sin embargo, como hemos visto en los devocionales anteriores, nos ama tanto que no quiere dejarnos tal como somos, así que nos perfecciona y nos hace mejores. Sin embargo, nos salvó a pesar de lo que éramos antes del proceso de santificación, porque nos amó y no ha dejado de amarnos, mucho menos ahora que cambiamos en su proceso de transformación. Dígame una cosa, usted como padre tiene a su hijo en los brazos y porque se porta mal lo manda al infierno. Ningún padre haría eso, ni los terrenales haría eso, menos Dios. Nos hizo sus hijos, su amor nos hizo sus hijos. ¿Cómo cree usted que nos va a desechar? Hará todo lo posible porque sigamos el camino, porque nos mantengamos firmes, porque nos levantemos cuando caemos. Además, la salvación es segura porque se basa en la promesa de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto está en Efesios 1, 13 al 14. Oiga, Dios siempre cumple sus promesas. Tenemos un sello, el Espíritu Santo es en nosotros. Su gloria está en juego, es decir, ¿qué papel haría Dios si resulta que nos salva y luego después nos pierde otra vez? No, es por su gloria, es por su nombre que nos mantiene firmes. El Señor no puede ir en contra de su naturaleza y si prometió salvarnos por gracia por medio de la fe, de seguro lo hará. Alguna vez yo usé este argumento con una persona que no cree en la seguridad de la salvación, cree en la caída de la gracia, y le dije, pero si fuimos sellados, y me decía, bueno, el que en el correo le pongan el sello a la carta no garantiza que la carta llegue, porque en ocasiones se pierde en el camino. Y le dije, ¿y usted cree que el correo celestial es como el correo mexicano? ¿Cree que es como el correo humano? Qué absurdo argumento ese. Dios nos puso su sello y Él es todopoderoso y Él nos salvó para siempre. Siguiente, la salvación es segura porque se basa en la justicia divina. La salvación es un acto jurídico irrevocable del derecho divino que consiste en que Dios declara justo a un pecador al atribuirle la justicia de Cristo y a su vez atribuirle a Cristo la culpabilidad del pecador, dándole al pecador una condición bienaventurada. Con gozo, dando gracias a Dios Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Colosenses 1, versículos 12 al 14. Se trata de un cambio radical, la salvación es un cambio radical de nuestro estado, de presos a libres, de condenados a perdonados, de abandonados a hijos amados. Y ese estado no depende de las circunstancias, sino de su amor. Así que es permanente. Es un acto jurídico en el que Dios nos declara justos, nos declara salvos. Usted sabe, ¿no?, que en la ley no se puede juzgar a una persona por el mismo delito dos veces. Ya lo declararon exonerado del delito, lo declararon inocente, no lo pueden volver a juzgar por ese delito. Pues Dios tampoco lo quiere hacer así. Ella nos salvó, nos perdonó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nos mantiene en esa salvación. No por obras, no por nuestra fe ni siquiera, sino por su gracia, por medio de la fe, pero no por la fe, sino por medio de la fe, porque la salvación es por su gracia. Además, la salvación es segura porque se basa en el poder de Dios. Si la salvación dependiera de las capacidades humanas, estaríamos perdidos, irremediablemente perdidos. Sin embargo, gloria a Dios, la salvación depende de la capacidad de Dios para salvarnos.
y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Judas 24:25. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Segunda Timoteo 1:12. Si Dios pudo salvarnos, también es poderoso para mantenernos salvos. Si Él nos tiene en sus manos, nunca nos dejará caer. Nunca, jamás. Y si usted me sale con que conoce a una persona que creyó en Cristo, le entregó su vida a Cristo y ahora anda de mundano, y usted se basa en eso para decir que la salvación se pierde, debo decirle que la Biblia interpreta las experiencias, y las experiencias no interpretan la Biblia. Si es que esa persona que usted conoce nunca creyó en Cristo, por eso anda otra vez en el mundo, porque de ahí es, pero nunca fue salva. No es que cayó de la salvación, es que nunca fue salva porque nunca creyó de verdad y la gracia de Dios no estuvo sobre él o sobre ella. Si hubiese estado la gracia de Dios sobre él y sobre ella, seguiría en el mundo evangélico, seguiría en la fe, porque el Señor Jesucristo es poderoso para mantenerlo ahí. Además, la salvación es segura porque se basa en la realidad de un nuevo nacimiento. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Ser salvo no es un asunto circunstancial, no se trata de estar en la gracia y después no estar, así repetidamente, en cada instante, según nuestro comportamiento. No, ser salvo es experimentar un nuevo nacimiento, es llegar a ser una persona nueva, así que esto es algo permanente. Del mismo modo que no podemos estar naciendo cada vez en la carne, tampoco podemos estar naciendo cada vez en el espíritu. Nacimos una vez y para siempre. Somos nuevas personas. Nota importante. Algunos utilizan textos como el siguiente para enseñar que la salvación se pierde, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás el santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo. Segunda de Pedro 2, 21-22. Sin embargo, el mismo texto nos ayuda a afirmar la realidad de una salvación segura. Las metáforas son elocuentes: el perro siempre será perro y la puerca aún lavada sigue siendo puerca. Es decir que se trata de culturización y no de conversión. Se puede aceptar una religión sin ser cristiano verdadero. Una persona puede ir a la iglesia, leer la Biblia, tener tradiciones cristianas sin haber experimentado la gracia salvadora del Señor. Supongo yo que si sigue yendo a la iglesia, pues terminará convertida porque la palabra de Dios le seguirá influyendo. Pero no significa que venga, no significa que lea la Biblia, no significa que haya nacido de nuevo. Pero si alguien, tal como lo dice la palabra, se arrepiente ante Dios y deposita su fe en nuestro Señor Jesucristo, es salvo por la gracia de Dios. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe para nuestro Señor Jesucristo. Estos dos elementos son indispensables para la salvación, y si los hemos experimentado, entonces la salvación es para siempre. Conclusión. Definitivamente la Biblia enseña la doctrina que llamamos la perseverancia de los santos. Podemos resumirla con una frase: una vez salvo, siempre salvo. Y podríamos ratificarla con esta verdad: ser discípulo de Jesucristo es un asunto persistente porque depende de Él y no de nosotros. Es absurdo pensar que alguien nos puede arrebatar de la mano de Dios. Consideremos un ejemplo. Un padre camina de la mano con su hija por la calle. En cierta ocasión, la pequeña niña solo se sujeta con su pequeña manita del dedo índice de su papá. Si viniera un secuestrador a robarse a la niña, se la llevaría fácilmente, pues la pequeña no tiene suficiente fuerza para aferrarse del dedo de su padre. Sin embargo, la cosa es distinta cuando es el padre quien toma la mano de la niña. Si alguien trata de tomarla, el padre no la soltará por nada del mundo, y de seguro lucharía dando su vida para mantenerla a su lado. Ese padre, en nuestro caso, es Dios, el Dios Todopoderoso en quien usted y yo creemos. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjese, las ovejas de Cristo no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29.
Así es que si yo soy su oveja, y soy su oveja, nadie me va a arrebatar de su mano. Por ninguna razón. La salvación no es el resultado de nuestras capacidades de aferrarnos a Dios, sino el resultado de la capacidad de Dios para sujetarnos. Creer o no en el discipulado persistente tiene que ver con dos cosas muy serias: conocer o ignorar el poder de Dios, y experimentar o no experimentar el poder salvador de Dios. Conozcamos y experimentemos el poder de la gracia divina que nos transforma, que nos bendice, que nos salva, porque sí, la salvación es para siempre. Y a esto le llamamos en nuestro acróstico discipulado persistente. Es decir, Dios nos sostiene en la fe por su gracia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.